Cuando se trata de desprestigiar a alguien y dañar su imagen, hay muchas maneras en las cuales podemos conseguir esta empresa, muchas tácticas que se pueden usar, como por ejemplo, exagerar una postura que no vaya acorde con lo que generalmente es aceptado por las masas, como podría ser que sea adepto a la ideología fascista, que exhiba algún gusto específico y ridiculizarlo con él, como podría ser un desmedido interés por ciertas partes del cuerpo humano, una fijación excesiva y extraña por un objeto, acción o incluso se podría decir que con una persona determinada. Estas cosas son cuestionables en grandes cantidades, aunque quizá no tanto la primera porque ello viene de su malinterpretación y demonización. No habría que olvidar que uno de los puntos más importantes que involucran el génesis de la conducta está en las contingencias en las cuales se ve sometido el sujeto, y por ellas éste podría adquirir ciertas conductas que escapan de su control. Y recordemos que el gusto es una clase de conducta. Esto nos permitiría entender mejor las causas de su comportamiento, que simples no son, y no se limitarían simplemente a una especie de se comporta de esa manera porque X sentimiento influye en esa conducta. No sería algo tan simple. Y de igual manera, si entendamos esas entre comillas causas, no sería una justificación para ellas, ya que el sujeto debe de tener mesura y autocontrol para evitar adquirir conductas dañinas para él y para la sociedad. Y es justo por esto por lo que tales gustos no son motivos para hacer del sujeto una burla y querer mandar su imagen a una especie de homóloga con las peores personas que han existido. Recordemos lo que dijo el hidalgo Michel Eyquem de Montaigne: 100 veces al día nos burlamos de nuestros mismos defectos al considerarlos en los demás. Cuando vemos a alguien con gustos específicos que no son iguales a los nuestros, nos encanta burlarnos de él, cuando los que tenemos no son mucho mejores que los suyos, y bajo la limitada percepción de aquellos que se ríen de ellos, no meros meritorios de burlas. En lugar de caer en esos infantilismos primitivos, lo mejor que podemos hacer es intentar buscar por qué se comporta de esa manera y luego, en caso de que el gusto sea dañino para la persona o para la sociedad, ayudarle y ayudarle de verdad a eliminar los refuerzos que mantienen ese gusto o canalizarlo a la autoridad correspondiente para dicha tarea. Obligarlo, si es necesario, si hablamos de gustos específicos demasiado extremos. Y aun si no es peligroso para la persona, cuestionarle sus gustos por haber permitido que las contingencias lo hicieran adscribirse a ellos, que solo sería una demostración de su muy marcada debilidad. Y aquí quisiera hacer una nota. Hay una creencia generalizada de que tú no puedes decir absolutamente nada malo de los gustos de otra persona. Se toman como una especie de estructura intocable, incuestionable e incriticable. Se esgrime que hay que tener tolerancia para con los gustos de otras personas porque para gustos hay colores o los gustos forman parte de lo que son la persona. Y todo este discursito de la tolerancia solo pone en evidencia la muy marcada y bruñida hipocresía de las masas. Porque sí, no importa qué clase de gusto tengas porque son tus gustos. Y no hay ningún problema con eso. Pero claro, esperemos ver la misma tolerancia gustativa de estos sujetos, que es solo otro nombre para libertinaje gustativo, cuando un pederasta le esté hablando muy sospechosamente a sus hijos de 6 años, o cuando un caníbal invite a su hijo de 8 años a comer a su casa. Ahí quiero ver la tolerancia de nuestros grandes dechados y paradigmas de la moral. Esta clase de sujetos son esos sujetos que les encanta hacer señalizaciones de sus espúricas virtudes y que, mientras la sangre no caiga en su banqueta, pues todos nos tomamos de las manos y nos ponemos a bailar. Pero nada más cae una gota de sangre en su banqueta y moverán literalmente a todo el maldito universo para hacer
que quien haya tirado esa gota de sangre sea torturado de las peores formas posibles. Y si se agotan las peores formas posibles, entonces va a crearlas. Realmente burlarse de los gustos de otra persona no va a servir de nada. Bueno, si queremos demostrar nuestra oquedad encefálica, pues más que dar risa, muchos gustos dan mucha pena, o ponen en evidencia la conspicua ignorancia del sujeto, o demuestran un estado conductual muy delicado, que con risas solo podría llevar a la persona a uno mucho peor, y todo son risas y burlas hasta que las cuerdas se mecen de un lado a otro, y entonces ahí sí vamos de hipócritas a sentirnos mal cuando participamos en apretarlas y colgarlas. No obstante, estas tácticas de difamación, las que generalmente usan ya sea las masas o los medios masivos, palidecen bajo la sombra de la cual vamos a hablar hoy, una más peligrosa, perniciosa e insidiosa. La principal diferencia entre la desautorización y cualquier táctica de difamación consiste en el terreno de operación que manejan. Por ejemplo, una táctica de difamación generalmente usada implica un entorno de operación global, y esto tiene muchos problemas. Por ejemplo, a lo que me refiero con esto es que lo que buscan es atraer la mayor cantidad de gente posible para que ayuden a difamar la imagen del sujeto. Se pone lo que sea que haya hecho frente a cientos de miles o incluso millones de personas, y después se buscaría que estas mismas personas hablaran mal de la persona para que así resultase afectada su imagen. Y si bien esto podría funcionar a un corto plazo para lograr tal empresa, el problema con esto viene principalmente de su terreno de operación. Al tener tanta gente involucrada dentro de esto, la probabilidad de que se haga un espectáculo es total y de que termine siendo banal muy rápidamente. Digo, ¿cuántas veces no hemos visto a decenas de miles o millones de personas ultra indignadas y totalmente iracundas porque X sujeto que no tiene ninguna importancia real, pero que para ellos sí la tiene, dijo algo como que los negros son una raza inferior o que las mujeres son todas unas miserables meretrices que no deberían de salir de la cocina o algo por el estilo? Y después de toda esa cólera e indignación, a las 2 semanas ya no están hablando sobre eso. El hombre masa solo le interesan cosas que resuenen con la conducta del hombre masa. Por ello, todo lo que sea global o lo que apunte a ese sitio, inevitablemente va a hacerse un espectáculo, se va a hacer banal y después no importará. Y entre más pase el tiempo y más piara haya, cada vez este periodo de tiempo en el cual se va a hacer un espectáculo la cosa, la situación, va a hacerse menor. Ahora está más o menos el umbral de tiempo en unos de 7 a 10 días. Si seguimos así, vamos a ver eso vamos a ver que en unos 30 años va a ser como de 5 días. Y tal vez para final del siglo vayamos a tener espectáculos todos los días. No obstante, la desautorización no cometería estos errores, ya que no buscaría operar en un entorno global, porque sabe que no funcionará en todas partes. ¿Por qué? Porque hay una parte muy importante que lo global no toma en cuenta, y es que se necesita algo para hacer duradero el efecto de la difamación. No puedes simplemente presentarle a una persona cualquiera, a un sujeto que no conoce y decirle, dijo esto, habla mal de él, y esperar a que lo haga durante mucho tiempo. Debe de haber cierta conexión emocional, y hablo de una conexión emocional real que derive de cierta interacción con el sujeto para que eso se mantenga. Por ello,
Es menester tratarlo en círculos pequeños donde se pueda tener un mejor manejo de las personas para que una vez se comience la empresa sea progresivamente tratado como poco más que una bestia. Muchos dirán que esto es absurdo porque es necesario que mucha gente lo vea, lo cual es falso. Lo que se necesita no es que lo vea mucha gente, es necesario que lo vean las personas correctas. El objetivo final será que sea visto terriblemente mal en sectores pequeños pero muy importantes para el sujeto, ya que en ellos tendría cierta capacidad de operar, tendría cierta imagen, ciertos contactos. Esta capacidad de operar va a quedar anulada. Toda su influencia, ya sea en las personas o en su poder de atracción de atención, lo va a perder y su imagen va a quedar reducida a una mera parodia y ser el mismo implicará ser un paria dentro de esos sitios. Sus contactos o amigos los perderá también porque será hacia ellos contra los que el desautorizador va con más ahínco a intentar ofuscar. Todo nexo con cualquiera va a destruirse. Esta táctica, lamentablemente, está destinada a funcionar. Esto se debe a que, a diferencia de las otras tácticas, aquí habría algo personal involucrado. No sería solo por el hecho de difamar a la persona y buscar poder por ello, aunque parte de este movimiento sería impulsado por ello. Aquí hablamos de que se buscaría anular la realidad real y a cualquier cosa que el sujeto intente decir para intentar defenderse sin importar qué tan razonable suene o qué tantas pruebas exhiba para demostrar que de hecho lo que están haciendo no va conforme a la realidad. La forma en la que esto se haría sería explotando los enlaces que tiene el pivote de este movimiento junto con sus apoyantes contra el sujeto de pruebas. Se explotará lo personal para después llegar a lo colectivo y una vez dentro de ese colectivo se volverá todo personal contra el sujeto. Poniendo un ejemplo, si el sujeto de pruebas es conservador y los demás sujetos son liberales, entonces el pivote va a aprovecharse de estas diferencias ideológicas para empezar a meter ponzoña en las cabezas de las gentes y empezar a cambiar su percepción para con el sujeto. Si tiene opiniones diferentes sobre cosas que le agradan a ellos, lo usará igual en su contra, aunque no necesariamente se limitaría a una cuestión ideológica. Buscaría literalmente cualquier herramienta para mover tal corrupción percepcional. Si les desagrada por cualquier motivo, agrandará ese disgusto para mover su propaganda. Si son conocidos del desautorizador, usará y abusará de su confianza y de su enlace para mover su propaganda con mayor facilidad. Si les puede ofrecer algo a cambio, ya sea directa o indirectamente, como puede ser entretenimiento, poder, regalos o literalmente cualquier cosa fácil como tanto le gustan a las masas que lo hagan ver mejor a sus ojos, las explotará. Aquí no hay treguas ni piedad. Todo, absolutamente todo a los sentimientos, todo lo relativo a los sentimientos va a ser explotado para poder conseguir dejar tan mal como se pueda a la persona. Con la explotación de sus sentimientos, los regalos, la manipulación de la evidencia, los halagos fáciles, las posturas morales falsas, la hipocresía y sobre todo el desprecio e incluso el odio hacia el sujeto, moverá las mentiras junto con los otros para empezar a modificar la realidad real y empezar a implantar una falsa dentro de ese círculo. Una vez que se llega al punto al cual, sin importar qué diga el sujeto, qué muestre, qué razonamientos dé, o que les demande que demuestren con sus palabras o con evidencia real que sus acusaciones, que la supuesta realidad que ellos han creado es real, y sin importar literalmente qué haga, estos no cedan en la postura que les fue suministrada por el director. En ese mismo instante, la realidad real ha sido desautorizada y su operatividad ha sido anulada. La realidad ahora es la que el desautorizador diga en complotación con sus ahora huestes. Van a directar como se les dé la gana el discurso. Como llegados a este punto, el desautorizador tendría un gran poder sobre el sujeto, ya que ahora sería capaz de modificar la percepción que sus huestes tengan sobre el sujeto. Aquí va a empezar a caer en un espiral de deterioro conductual, ya que como aquí habría algo personal contra el sujeto, buscaría agrandar tanto como fuera posible
ese disgusto para después pasárselo a sus huestes, que llegaremos al punto en el cual empezará a inventar cosas para lograr esa tarea, porque se va a quedar sin material para seguir difamando al sujeto, y todas sus mentiras, por absurdas que sean, llegará a creerlas. Literalmente cualquier cosa que diga sobre él se las va a creer. Así como una especie de esquizofrénico en estado avanzado, que piensa que las voces en su cabeza dicen cosas razonables y que merecen ser escuchadas y darles razón, habrá llevado su ofuscación a tal punto de haberse inducido una suerte de esquizofrenia al traer cosas sacadas de su cabeza como si fueran reales, que no se limitaría solo a él. Sus participantes también se llevarán su buena dosis porque prácticamente va a estar controlándolos a este punto. Y una vez llegado al el estadio en el cual el sujeto se lo etiqueta con cualquier cosa y poco le falta para ser catalogado como un dictador, se nos revela la verdadera naturaleza de esta táctica, porque no bastaría con despedazar la imagen y la realidad del sujeto. No, lo que se busca aquí es destruir por completo al sujeto, y deberá de demostrar una fortaleza que hasta pocos soldados tienen, porque deberá de lidiar con constantes menciones a estas mentiras y no podrá hacer literalmente nada para cambiarlo o para hacerlos entrar en razón, y esto irá progresivamente deteriorando su estado conductual hasta quizá, si su feebledad es tan grande y se rompe, la más grande de las consecuencias. Por un lado, tendrá los constantes pensamientos contradictorios que entrarán en conflicto entre lo que él sabe que es y lo que ellos dicen que es. Y aunque sepa que son mentira, los tendrá por tantos montones y con una frecuencia tan elevada que va a empezar a dudar de si lo que él sabe es de hecho lo correcto. Y como permita que estas ideas empiecen a formularse, va a empezar a arrastrar con cierta duda todo el discurso que las personas están manejando sobre él. Y como van a querer ponerlo como la peor escoria de toda la humanidad, eso hará que se empiece a ver como tal. A esto hay que sumarle además la desmoralización que va a sufrir por perder su capacidad de acción y su imagen que tanto tiempo le costó ganar en su nicho, y la pérdida de sus enlaces y contactos al ellos sucumbir a las mentiras del desautorizador principal. Habrá una cantidad de energía ingente que va a tener que ser invertida para manejar toda esta situación y los pensamientos que conllevará. Ya esto hay que sumarle que siempre va a ir a peor, y por estar lidiando con todo esto no podrá intentar hacer algo, ya que aparte de que sería lanzar más combustible al fuego, no iba a funcionar de cualquier forma. Se buscará que el sujeto sea expulsado de todos esos lugares donde lanzaron su ponzoña, cosa que sería lo que quisieran, no obstante, no se puede permitir. Eso les daría el último gusto a toda su operación. Se deberán de resistir a las palabras sin valor de las masas de ignorantes para no darles ninguna oportunidad de sonreír, de hacer nada. Así se esté en un estado constante de bombardeos, de burlas, difamaciones y estupideces. Aun cuando sean por parte de gente con la que alguna vez hemos reído, no podemos ceder ante ello. No se puede ceder ante ello. Y en presa fácil esta no es, porque podrán ser vacías sus palabras, podrán ser mentiras, pero igual pueden causar influencia en nosotros, sumado al hecho de que sería de gente que conocemos, misma que se debe de mantener a raya con el más fuerte estoicismo y siempre sabiendo que sin importar cuánto se diga o cuánto se invente, la verdad le pertenece al sujeto. Se perderá todo por esto, amistades, ethos, imagen, nada va a quedar intacto, pero de esas cenizas que harán de nosotros, se deberá de hacer más fuerte el sujeto y no dejarse caer por la ira de las personas que alguna vez quiso, no dejarse afectar por ver cómo repiten las mismas mentiras y recordar los buenos días, donde ambos parecían reírse de todos y todo estaba bien. Todo estaba igual, y ahora las risas son contra el sujeto y todos esos buenos momentos lentamente son interpretados como meras situaciones sin valor por ellos, incluso llegando a despreciarlas por completo sin importar el impacto que hayan tenido en sus vidas. La desautorización no se puede combatir. Una vez inyectada la ofuscación a esos sujetos, nada
se podrá hacer para quitársela. No obstante, y muy a nuestro pesar, dependerá de nosotros el impedir el avance de esa situación. Y esto se impediría, entre comillas, no permitiendo que lo que inventen sobre uno afecte nuestra conducta. Se aplicaría una especie de lógica similar a la que se usa cuando uno es insultado. Cuando alguien nos insulta, el insulto solo toma valor si nosotros se lo damos, ya que estamos dando a entender que cuando alguien nos dice algo ofensivo y nosotros nos ofendemos por ello, le estamos dando verdad a sus palabras. Habría que intentar hacer lo mismo para impedir el avance de esa situación. La anulación completa de la persona será su tarea final, y aun si dicha anulación trasciende la imagen y es física, pues sería mejor para los perpetradores. A ese punto ya no les importa en absoluto la persona, aunque tampoco tienen la materia intelectual como para poder medir hasta dónde llegaría esto. Sería pedirles demasiado. Habría que formar parte de la peor basofia humana y de la más execrable bajeza que se puede producir en la inferioridad, como para que alguien mueva esta clase de hilos sabiendo hasta dónde se podría llegar. Si alguien hace esto sabiendo eso, es realmente la encarnación misma de la maldad, y en ese momento deja de ser humano. Solo será una vil y vacua sombra, una coraza vacía sin ningún resquicio de nada más que oscuridad. La desautorización es una táctica baja y vil, digna de ser hecha por los hombres más débiles y cobardes que pueda haber, porque atacan desde puntos en los cuales no es posible combatir, partiendo con todas las ventajas que pueda haber en una carrera en la cual nos hemos visto obligados a participar, la cual estaba arreglada desde hacía años de siquiera haber empezado. Si bien podría parecer que la vida del desautorizado se hará una completa basura por esto, que será el que más perderá en esto, eso verdad no es, porque la desautorización no opera ella sola. Junto con ella hay otras implicaciones en las cuales